Conversaciones de Filosofía, día 6 de septiembre del 2019, viernes a las 9 horas y 51 minutos aproximadamente, en una ciudad, en un pueblo de la provincia de Toledo. Como siempre hablaremos algo de literatura o de filosofía o de arte o de todo, para intentar indagar un poco sobre la realidad, utilizando, digamos, esas metodologías o alguna de ellas o esos lenguajes, etc. Hoy plantearemos una pregunta, como siempre, sobre el dolor. El dolor, se supone que hay escalas de dolor y de tristeza y de angustia y de pena y de sufrimiento, que, digamos, en un cierto lado de la realidad sería o tendría, digamos, una escala de objetividad, o se intentaría que tuviese una escala de objetividad. Y por otro lado, en otro nivel, la subjetividad humana es diferente. Por tanto, diríamos que un dolor X estaría dentro de una escala de mayor o menor, pero al mismo tiempo ese mismo dolor X en distintas personas o en distintas épocas o tiempos tendría una cantidad diferente de sufrimiento, o de dolor, o de pena, o de tristeza, o de angustia. Luego el dolor, diríamos, aparte de esa clasificación, no sería lo mismo un dolor hacia una persona sienta individual o un dolor que sienta un colectivo, o un grupo, o parte de una sociedad, o un dolor en una época o en un tiempo. Por tanto, el dolor, diríamos, que es diferente según todas estas variables. No sé si los psicólogos, antropólogos, pero los psicólogos podrían hacer, si no lo hacen ya, que no lo desconozco, una escala y un test sobre el dolor y la tristeza, para de ese modo ir puliendo, ir matizando. Quizás no sería perfecto el análisis psicológico con el método de la psicología o los métodos diferentes, o un test sobre el dolor, pero podría ser un principio y se podría ir luego perfeccionando. Yo creo que el saber, sea el saber que sea, tiene la función de saber, de conocer, pero también de curar heridas a los seres humanos, ayudarle a los seres humanos a vivir y sobrevivir mejor. Hablando de otra cuestión, en el siglo XX, que es ayer, pasaron cosas enormemente buenas y positivas en todas las ramas del saber y de la realidad humana, pero también pasaron cosas enormemente negativas que no sabemos encontrar solución, explicación, etc. En definitiva, es el eterno problema del bien y del mal, que tienes tantas variables, tantas realidades y tantas cuestiones diferentes. Pero hubo en el siglo XX bienes de enorme grandeza, digamos, y hubo males de enorme consecuencias y de enorme proporciones. No voy a decirles cuáles, porque ha habido muchos, aunque yo creo que siempre hay más bien buenos y bondades que males o malos. Ciertamente las personas buenas pueden hacer también cosas malas, pero siempre hacen más cosas buenas que malas. Y yo creo que hay más personas buenas que malas. Ciertamente también pienso que la inmensa mayoría de nosotros, no sé si qué proporción, que sería cuestión que los antropólogos y psicólogos y sociólogos
en cifras más o menos, casi todos nosotros caemos en uno de los 7 pecados o errores morales graves capitales, en algunas ocasiones, con lo cual pues producimos un mal también. La música, entre otros fines, es un instrumento o un medio de terapia, también de autoconocimiento, como todas las artes. Yo creo que todas las artes tienen una finalidad terapéutica, en mayor o menor grado, al menos en líneas generales, luego habría que concretar, y también de autoconocimiento. A veces, hablando de otra cuestión, me gustaría volver a escribir teatro, aunque no sea bueno, pero ya digamos a estas alturas de mi vida ya no tengo demasiadas ganas de hacer cosas ya diferentes. Quizás ahora tengo que quedarme con reducirme o sintetizar en los 3 géneros más o menos que es a lo que estos meses o estos últimos años estoy haciendo con especial las frases y enunciados, digamos, párrafos, aforismos, párrafos cortos, que eso siempre lo he hecho. En segundo lugar, los artículos periodísticos. Y en tercer lugar, las pinturas y dibujos, casi todo para libros, formar libros de artista o murales. Quizás concentrar en esos 3 medios, modos, métodos, todo lo que vaya observando o algo de lo que vaya observando, y tocar algún otro de los géneros, de los tantos como he tocado, pero ya en menor medida y en menor, quizás haya caído en una desgana, quizás debido a circunstancias externas, internas. Pero eso no quita que a veces me dé envidia, pero ya no tengo ganas de escribir teatro o de poesía más sistemáticamente, etc. Nunca, por las circunstancias que hayan sido, he podido escribir un libro académico de filosofía sistemático. No creo que ya lo haga. Mi sistema es el asistematicismo. No tengo que atacar al mundo, ni necesito atacar al mundo, porque yo no soy el centro del mundo. Casi todo lo que tengo de conceptos y ideas las he cogido del mundo, de otros pensadores, de cualquier persona, aunque no sea pensadora, etc. Eso de la actitud de los que tanto atacan al mundo, que tanto que todo está mal o un gran sector, yo creo que es una actitud infantil. Hay que no estar de acuerdo con ciertos temas o ciertas cuestiones, pero a veces las que yo no estoy de acuerdo no solo es cuestión de que la ideología o el sistema esté mal, sino que un tanto por ciento de la población no quiere cambiar, no quiere hacer eso bien, por lo cual es muy difícil. Siempre pongo el ejemplo de la ebriedad. Una cosa es beber medio vaso de vino al día y otra cosa es caerse en la ebriedad, en la borrachera, en el estado etílico grave, y eso no es cuestión de, digamos, del sistema, o si es difícil, digamos, explicarlo, que también se podría, ni de una ideología, que también podría ser, sino que
si la ironía es buena para encontrar la verdad, aunque Sócrates dicen que la aplicaba. Y no sé si la ironía en general es buena en relación con los demás seres humanos, porque lleva implícito un aire de desconfianza, de soberbia, de superioridad y de inferioridad del otro que no entiende nada. Yo creo que la sátira y la ironía pues no son instrumentos para entender el mundo, ni para expresarlo, sino que cada uno tiene que expresar sus ideas o sus hechos o sus datos con humildad y modestia y con argumentaciones, etcétera, sabiendo que uno a sí mismo no es totalmente bueno ni totalmente malo, pero los demás tampoco son totalmente buenos ni totalmente malos, y que cada persona tiene que defenderse con las armas de la ley y de la moralidad, cosa que nunca siempre se hace. Tampoco yo mismo. Y llevas esos dolores y esa pena durante toda la vida, o muchos años. Y no se van apagando muchas veces porque ya hay personas que lo replantean, lo rejuvenecen esos sufrimientos. Luego se enjuician las personas solamente viendo una parte de la realidad, y no toda la realidad, ni todas las opiniones, ni todas las personas que están en esa situación. El grave problema de Internet es que no se sabe lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es medio verdad y medio mentira. ¿Cómo se podría resolver eso? Que hubiese comités científicos y de expertos y analizasen artículos o noticias y le pusiesen una nota del 1 al 10. Quizás eso podría ser una solución, pero ¿quién paga a esos expertos? ¿Y cuántos comités de esos expertos tendría que haber? Con toda la información que sale al mundo, digamos. Al mundo y al mundo de Internet. Yo creo que en literatura y en filosofía se utilizan muchas palabras, metáforas que no se sabe muy bien lo que significan. Por ejemplo, ¿qué es la desnudez espiritual? ¿Alguien sabe lo que es? O todo el mundo sabe lo que es, pero a lo mejor pensamos diferentes cosas o en grados diferentes. No voy a pararme a detenerme cómo intentar que el lenguaje filosófico y literario sea más preciso, que tanto lo has defendido. Pero eso sería, si alguien encontrase la solución a ese problema, sería un salto casi cualitativo en el avance del conocimiento humano y por tanto de la integración del ser humano con otros seres humanos y con la realidad. El problema de personas con diferentes culturas, ideologías, filosofías que no se ponen de acuerdo es un problema que no está resuelto totalmente. Y que no sabemos lo que va a suceder. Si este problema de ideología, filosofía, culturas, religiones no se encuentra solución teórica y práctica, que los hombres puedan vivir en paz en una misma ciudad, en un mismo territorio, en una misma profesión, la cuestión es compleja, teniendo en cuenta el poder que la humanidad ha alcanzado actualmente y teniendo en cuenta la historia del pasado y sobre todo del siglo XX. Hay una cuestión que me llama a mí mucho la atención, la enorme importancia que se da a las colecciones públicas y privadas de arte, por ejemplo, y la poca importancia que se le da a la colección de obras de un autor que son
suyas, que él tiene la autoría, incluso admitiendo que sea un autor o artista secundario, terciario o quincanario o de categoría D. A mí Goya siempre me ha llamado la atención en muchos sentidos, pero uno que hacía una pintura, un tipo de pintura, digamos, de encargo para vivir y sobrevivir. Todos los retratos y otras cuestiones, otros tipos de temas. Y luego hacía otra pintura, otro arte, digamos, para él mismo, aunque lo exponía fuera, sean los grabados o sean las pinturas negras. Yo pienso que esa es una de las grandes lecciones que se olvida, quizás, de Goya. Hacer una pintura, digamos, para el público en general o especializado del momento, y otra pintura que va más allá, un arte que va más allá. Yo de alguna forma, sin quererme comparar con Goya, he hecho siempre lo mismo. Los dibujos o las pinturas o las obras vistos desde fuera son dentro o son uno más dentro de los estilos actuales. Pero si se profundiza, teniendo en cuenta los manifiestos artísticos, digamos que es ese dibujo o esa pintura que es normal, digamos, para el tiempo de hoy, abren unas nuevas posibilidades y conceptos e ideas que hacen, no sé si avanzar, pero ver la realidad de otros modos y de otras maneras. Me temo que muchos interlocutores coetáneos a mí, a mi edad, a mi tiempo, ahora y antes, puede ser que vean el primer nivel de las pinturas y los dibujos, lo de los libros de artista, pero me temo que no ven los segundos niveles de los manifiestos artísticos, que son parte esencial o son esas obras. Una cosa es lo que se ve, digamos, al verlo por fuera, y otra cosa ya es ir aplicando los manifiestos artísticos, teniendo en cuenta los títulos, etc. Durante estos 30 y pico años se está enviando obra original a galerías hace ya tiempo, y luego fotografías, documentos, textos a galerías, críticos, marchantes, etc. Y la respuesta siempre ha sido el silencio, salvando alguna matización que habría que excepción, que habría que... Supongo ya que a mi edad ya no tiene sentido, porque siempre buscan autores nuevos que sean emergentes y cogen a 10 para que uno sea el que de verdad continúa y aumenta los precios y el valor, etcétera, etcétera. Pero si continúo dibujando y pintando, aunque sea en papel, y formando libros de artista, aunque sea en papel, no sé, tendré que a lo mejor continuar enviando, como hasta ahora hago, aunque sea un poco menos. Pero ya, digamos, sin esperanza. No tengo esperanza, ojalá tuviese. Hablando de otra cuestión, tenemos un lío en el país, en mi país, en mi sociedad, en mi estado, que no sé cómo va a salir o cómo va a terminar esto. Pediría a todos los ciudadanos y a las fuerzas, colectivos, ideologías, grupos, etcétera, que piensen el bien común y el bien general, y que no aprovechen el estado de crisis que tenemos para imponer sus ideas. Pero una obra cultural, por lo general, la valoran 2 o 3 personas, o como mucho 10, y le dan el siguiente paso. Dicho de otra forma, un libro de manuscrito de poesía o de novela o de teatro, o un conjunto de pinturas o un ensayo, todo en manuscrito, se envían, digamos,
así, sea una editorial privada, una galería, lo examinan varias personas o una persona y por lo general pues lo rechaza y no contesta, y si lo admite pues pasa al siguiente estadio, que es ofrecerlo que lo vea el público, sea una exposición, sea una publicación de un libro, etcétera. Por tanto, un producto cultural primero se tiene que realizar por un autor o varios autores, luego tiene que, en segundo lugar, pasar, digamos, un comité de personas, que pueden ser un individuo, o dos o tres, o varias en distinto. Si pasa ese nivel, pasa un tercero, que es la exposición, si es pintura, o la publicación, si es libro, sea del tema que sea. Cuarto, ya publicado, los expertos en esa materia lo catalogan o lo valoran, le dan valor o no. Y ya quinto, digamos, el público en general, entendido o especializado, no experto, pero el interesado, le da un valor u otro. Hay que decir que la inmensa mayoría de las producciones culturales se quedan en el primer nivel o en el segundo, no pasan del primer nivel o del segundo. Yo he expresado muchas veces las posibles soluciones a ese problema, pero nada. Habría un conjunto de soluciones que, aunque no fuesen totalmente positivas, pero sí remediarían el estado actual, que es quizá peor que el de los proletarios en el siglo XIX, en la primera fase de la revolución industrial. Cómo que influyen las realidades de fuera al interior de las personas y viceversa. Ya me dirá usted que dependerá de cada persona, pero también de qué sociedad, de qué cultura, de qué tiempo, de cada época. Cada ser humano, sea cual sea su estrato social o su estrato económico o su estrato cultural o su estrato de conocimientos o cualquier otra diferencia o clasificación, quiere vivir y quiere sobrevivir, quiere existir en este mundo. Y hasta que no se demuestre lo contrario, merece nuestro respeto. Cada persona tiene un valor de dignidad muy grande. Tampoco podemos engañarnos. Uno quizás ha deseado, ha intentado, lo digo ahora con
vergüenza. Uno ha intentado a lo mejor ser un nuevo Platón, un nuevo Aristóteles, o un nuevo Miguel Ángel, o un nuevo Rafael, o un nuevo Dante, o un nuevo Balzás, ciertamente con distintos géneros o distintos estilos. Esa es la realidad, no podemos engañar ni engañarnos. Yo muchas veces o durante estas décadas a lo mejor lo he intentado, aunque no lo haya conseguido, y nunca lo conseguiré. Para muchos esos dirán que eso ha sido un engaño, un autoengaño y una soberbia. Pero debo de confesar que en este mundo, casi todos intentan serlo. Todos intentan hacer un producto que pueda permanecer durante siglos, o mejor dicho, sea un espejo para los seres humanos de hoy, de su momento y del futuro. Pero en fin, quizás haya sido un sueño exagerado, pero quizás no sea más que el matemático que intenta buscar una nueva teoría que sea muy importante, o física, o el físico, o el economista, o el empresario, etc. Aquí, al lado de un instituto, ahora todavía sin estudiantes, de un pueblo de Toledo, de un pueblo pequeño de Toledo, al fondo se ve las casas del pueblo, y al lado, en el otro lado, el instituto, y arriba el cielo azul, y algunos ruidos de una carretera al lado, que pasan algunos coches que quedarán grabados en esta grabación, supongo. Pues uno le entra cierta soledad, cierto silencio interior y exterior, y más este instituto que yo trabajé durante 2 cursos hace ya 15 años, 2004, 2005 y 2005-2006. Pues eso. Habrá tantas cosas en el universo que existan y que no conocemos que existen, que ni siquiera podemos imaginar, y que tendrán causas y razones que no podemos ni imaginar. En el universo sea grande o pequeño, microscópico, el hombre tiene que ser humilde, porque él mismo, ante sí mismo, es un misterio, un enigma. Lo que los rodean, las sociedades, las culturas, las ideas, la naturaleza, el planeta, la galaxia, el universo, Dios, sea un ser existente o solo sea una invención humana, por una necesidad humana. A esto habría que decir que hay mucha gente, o no mucha, hay gente, o hay grupos y personas individuales minoritarios que se oponen a Dios. Pero unos se oponen a Dios porque creen que no existe, y otros que esos son, digamos, micro minoritarios que se oponen a Dios porque no quieren que exista Dios, pero saben que existe, o ellos creen que existe. O sea, no todo el mundo que se opone a Dios es porque cree que no existe, o porque cree que su influencia, las ideas, las religiones, o las ideas o ideologías o filosofías teístas son malas para el ser humano, o son malas en algún sentido, sino que hay ideologías o grupos muy minoritarios, gracias a Dios, que se oponen a Dios sabiendo que existe Dios.
no quieren amarlo, no quieren desearlo, no quieren buscarlo, pero saben que existe. Pienso que este es uno de los males más profundos que la sociedad humana sufre, porque estas personas se oponen constantemente no solo a Dios, que saben que existe, sino a las normas morales o muchas de las normas morales naturales o divinas. Intenta que la sociedad las siga o las acepte, en la teoría o en la práctica, aunque muchas veces también se revisten de valores buenos, por ejemplo la libertad o la solidaridad, etc. Esto con el tiempo se puede ir distinguiendo, pero se tarda tiempo, o al menos yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta. Es cierto, darme cuenta recogiendo datos, conceptos, ideas, historias, hechos, etc. Todo el mundo, en la medida de lo posible y su situación existencial y vivencial, tiene que enfrentarse a este problema, que es muy grave. Quizás uno de los más graves de la sociedad, aunque sea, afecte a grupos muy minoritarios. Creer y saber que existe Dios, y no es que por debilidad humana no quieras seguir o no sigas sus normas, por ejemplo, la lujuria, caes en la lujuria, pero no vas en contra de Dios, sino que tu debilidad o tus realidades o te hacen caer en la, pero nunca piensas que la lujuria es buena, ni de luego que Dios no existe, ni vas en contra de Dios, o eso aparentemente, o el concepto, o la práctica, aunque seas, digamos, como un gran pecador, o seamos un grandes pecadores, sino que sabiendo que existe Dios, te saltan las normas morales para ir en contra de Dios. No solo por debilidad. Me temo que muchos males que existen en el mundo tienen esta causa, entre otras. Lo que pasa que aunque sean grupos minoritarios, pueden tener más poder del que pensamos. Poder social, también sin exagerar. Al final y siempre, dentro de la concepción cristiana, gana el cristianismo, gana el bien, gana Dios, gana el nazareno. Jamás tienen más poder que Dios, ni el bien, ni el nazareno. Pero no podemos infravalorar que hay individuos y colectivos que intentan que Dios no tenga lugar en el mundo humano. Pero no porque crean que Dios no existe, sino sabiendo que existe. Puede ser que esto la mayoría de personas no se lo crean. Para mí, digamos que he estado debatiéndome durante lustros y décadas, pero ya llevo años, unos años que me he dado cuenta de esto. Lo da a entender y he escrito alguna frase, pero quizás no tan explícitamente como en estos momentos. Quizás no habría que recordar la frase del ángel Gabriel, o el arcángel Gabriel, en el seno del cristianismo, la tradición cristiana. Nada ni nadie como Dios. Yo aportaría nada ni nadie como Dios. Nunca ha habido nada ni nadie como Dios, ni nunca habrá, ni hay, ni habrá nada ni nadie como el buen Dios. Cuando
piensas filosofía o cualquier cosa, no para resolver solo un problema del momento, existencial o vivencial o lo que sea, sino cuando piensas para intentar entender, conocer el mundo, encontrar un nuevo concepto, una nueva pregunta o una nueva solución, un nuevo argumento, piensas no solo para el presente, sino para que dentro de un siglo, 2 siglos o 3 siglos, en parte esa respuesta o esa solución o ese dato siga siendo verdadero. Así ha sucedido durante siglos. Preguntas y respuestas dadas por Aristóteles o Platón no sirven todavía. Ahora nos encontramos con una situación muy compleja, por lo menos para mí. Yo no sé si no ya las respuestas y las preguntas serán las mismas dentro de 100 o 200 años, sino que puede cambiar la esencia del ser humano y por tanto de la sociedad y de todas las ramas consecuencia de ellas. Yo creo que estamos o podemos estar, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, no sé si ojalá me equivocase, sea bueno o no, pero estamos en los albores de un cambio tan radical que no sabemos las consecuencias. Un cambio tecnológico y científico que va a ser tan radical que no podemos prever todos los cambios sucesivos esenciales que van a producirse. Por tanto, a veces cuando escribo o pinto o dibujo o hablo o escribo fragmentos de ensayos o estas mismas conversaciones, muchas veces me viene a la cabeza si van a tener sentido porque yo estoy dentro de una estructura mental, de una serie de problemas esenciales que luego, como un árbol, se van bifurcando en cientos de ramas y en miles de hojas y pequeñas ramas que replantean una totalidad de posibilidades. Me pregunto si esto es así, qué cuestiones del presente podrían ser verdaderas dentro de 100 años, 200 y cuántas, por ese cambio esencial, serán, en el mejor de los casos, secundarias o cosas del pasado. Igual como ahora ciertas cosas del pasado son del pasado y ya parece que no nos afectan. Yo creo que se avecinan cambios tan esenciales y tan radicales a nivel tecnológico, científico, que será afectada la esencialidad humana y por tanto todas las raíces que conforman el hombre, la sociedad, la política, la psicología, la economía, etc. Pero de forma tan radical que quizás no seamos capaces de prever, ni siquiera de imaginar. Y por tanto lo que yo diga y muchos digamos, pues puede ser que tenga importancia ahora, pero quizás nada dentro de 50 años, o quizás otro tipo de importancia. Igual que soluciones de ahora, que creemos que son positivas y buenas, dentro de 50 años se puede demostrar o se puede ver con evidencia que han sido malas y negativas. Bueno, voy a dar por terminada esta conversación de filosofía. Espero que sirvan a la humanidad y a la sociedad de alguna manera, aunque sea por ver que casi todo lo que digo son errores y así otros encuentren las verdades. Y espero también que sigan existiendo dentro de varios siglos para que al menos todo el trabajo realizado no se pierda. Estas conversaciones y los escritos y las pinturas, etc. Hoy día, 6 de septiembre del 2019, a las 11 horas de la mañana y 10 minutos, y 11 minutos aproximadamente, viernes, al lado de un instituto de un pueblo